La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a Tertulia La Roma, Geografía Oculta, un programa del Ministerio de Cultura de Colombia y la Librería Roma, ubicada en la ciudad de Pereira, quien por segundo año consecutivo recibe esta beca, que es una beca que busca estimular las librerías independientes como escenarios culturales a nivel nacional. Nosotros desde nuestra propuesta hemos tomado la decisión de conversar con diferentes escritores nacionales y también escritores locales. Este proyecto lleva más de una década, inició con una propuesta con Fundalectura y estos 2 últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar en este mismo proyecto con el Ministerio de Cultura. Hoy conversando con Elber Coes, un escritor que si bien no nació en la ciudad de Pereira, sí ha hecho toda su carrera acá en la ciudad de Pereira, es cuentista, además es articulista y dirige o ha dirigido varios medios digitales que buscan también la promoción de la gestión cultural, de las diferentes expresiones artísticas a nivel local y a nivel nacional. Elber Coes, bienvenido acá a Tertulias La Roma. John Jairo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esa bienvenida, por esa presentación y nada, pues vamos a conversar de literatura y de narrativa. Elber Coes ha publicado varios libros de cuentos. Hace poco la editorial antioqueña Fallidos publicó su segundo libro de cuentos, que es sobre el que vamos a conversar esta tarde. La noche de las ventanas abiertas. Ese libro se publicó en Medellín el año pasado. Anterior a ese libro se dio a conocer otro libro de cuentos publicado en la ciudad de Pereira que se llama Florida Killer. Además, ha participado en algunas antologías que han sido ganadoras de premios del Ministerio de Cultura y se desarrollan en programas de festivales de literatura en la ciudad de Pereira. Elber Coes, cuéntanos un poco a propósito de este último libro que acabas de publicar, el último impreso, pero seguramente vienen otros libros más. Bueno, te cuento así a modo grosso que yo estoy muy contento con La noche de las ventanas abiertas. La editorial imprimió 200 libros, yo ya me estoy quedando con pocos de la parte que me tocó, se han vendido muchísimo. Eso ha superado mis expectativas, para hablar como en términos comerciales. Incluso, como contaba ahorita tras bambalina, hay autores que me están pidiendo libros de otros lugares del país que yo no conozco, obviamente, pero son lectores. Y bueno, eso me sorprende muchísimo porque significa que se está hablando del libro, ¿cierto? Entonces, estoy muy contento por ese sentido. Y cuando a veces releo el libro, también me digo a mí mismo, no sé como si es una suerte de narcisismo o qué, pero me digo, pues madre, eso tiene realmente puntos muy acertados y me alegra haberlo publicado ahora y no esperar tanto tiempo, porque siempre da ese miedo de estar corrigiendo y al final uno corrigiendo tanto destruye la obra. Entonces estoy muy feliz de haber publicado el libro y estoy muy contento con lo que está pasando con él. Además me motiva mucho a ver si publico este año. Estoy esperando venderlos todos para ver si lanzo otra novela, porque ya la misma editorial me abrió las puertas para publicar, si es posible, una novela. Elber, este libro, a diferencia del libro anterior que conocimos, Florida Killer, es un libro que está compuesto por cuentos cortos, porque se ha reconocido tu trabajo, o algunos críticos o lectores de la ciudad y del país te reconocen como un cuentista de largo aliento. De hecho, en algún momento escuchamos decir a algunos compañeros lectores que podían estar casi que entre el cuento largo o la novela corta. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué los primeros cuentos son cuentos que podrían ser novelas cortas, noveletas como dicen algunos, y aquí haces una selección de cuentos más cortos? ¿Cómo se la juega eso en términos también editoriales? ¿Fue porque pensaste en el lector? ¿Por qué se toma la decisión de hacer este cambio? Bueno, creo que hay 2 razones fundamentales. La primera tiene que ver con los requerimientos que hace la editorial para el libro, ¿no? En primer lugar. Y la segunda es porque, si bien son cuentos cortos, cuentos fragmentados, a excepción de uno que sí es bastante largo,
estos cuentos en realidad hablan de una sola agencia, ¿no? Es decir, son los mismos personajes en 5 cuentos que desarrollan investigan distintas actividades criminales. Entonces prácticamente es un solo cuento de largo aliento, pero que el lector tiene la posibilidad de leerlo fragmentado, de forma fragmentada. Yo soy un persistente en el cuento largo, y a veces incluso no sé dónde recortar, no sé dónde cortar, dónde terminar la obra, porque siempre cuando hablamos de investigación, sobre todo de investigación criminal, la pregunta no solo obedece a quién mató o quién cometió el crimen, sino también uno piensa en el lector. A propósito de esa pregunta que haces, y es que el lector quiere saber más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién era el criminal? ¿Sí, quién era la víctima? Y son respuestas que uno como escritor le gusta a veces ir soltando poco a poco, y que incluso podría decir que son inacabadas, ¿no? Este libro, al igual que los anteriores y tu trabajo como novelista, se vincula mucho a tu profesión como abogado también, a resolver un caso. Y por supuesto la idea de resolver un caso nos hace pensar un poco en la literatura negra, en la literatura policíaca, ese hard boiled que de alguna manera tiene una influencia en tu obra. ¿Cuáles son esos autores que han influenciado tu trabajo narrativo? Bueno, es curioso que lo que dices, porque sí, si bien digamos que tarde me vengo a dar cuenta de la influencia o la gran influencia que tiene la carrera del derecho en mi narrativa, ¿no? Pero pienso también en el sentido en que yo no siempre leo trabajo criminal desde la literatura. Leo más autores como Faulkner, que no están muy lejos de la literatura negra, tal vez un poco sucios, sí, como Cormac McCarthy, como Dos Pasos. Leo mucho a Kipling, a Borges, y si vas al fondo, puede que en ellos haya un poco quizás de búsqueda de pesquisas, ¿no? Pero investigación como tal y literatura negra como tal no hay. Yo creo que esa intención, que yo no llamaría tanto literatura negra, sino que lo pondría más en el rótulo de investigación. Creo que es eso, ¿no? Creo que es la idea de saber qué hay detrás de determinados hechos, más que el hecho de resolver un crimen. Porque si bien lo lees y hay una tonalidad un poco, como tú dirías, de informe, no hay un tono sucio, el tono sucio propio pues de la literatura negra. Sí hay crímenes, obviamente, pero creo que obedece mucho más a la idea de querer investigar y resolver y dilucidar lo que hay detrás de un determinado hecho o detrás de un determinado personaje. Ahora, como hemos abordado un poco tu trabajo como cuentista, como novelista, también has tenido la oportunidad de hacer parte de algunos proyectos como novelista, de estar vinculado a talleres de escritura, además como profesor, como director de talleres de escritura, alguno de esos talleres que es el taller que dirigimos acá en Pereira, que está vinculado al Ministerio de Cultura desde hace 12 años, que es un taller sobre novela y cuento. Y a la hora de pasar del cuento a la novela, ¿cuáles son esas herramientas que ya que abordas y que de pronto en el cuento no son tan evidentes, ¿no? La idea que hay tras bambalinas de esa novela. Bueno, yo he enviado a varios concursos estas novelas. Hace poco, el año pasado, me envié a la Cámara de Comercio una novela que me encanta, se llama El Soñar. Y mandé también a otro concurso, no recuerdo en estos momentos a cuál, una que se llama Los Goetia. ¿Cuál es la diferencia, digamos, para mí entre un cuento y las novelas que voy componiendo? O la clave, digamos, en los elementos que uso más propios en la novela. Me centro mucho más me concentro un poco más en el tiempo, en el paso del tiempo. Me concentro un poco más en los detalles nimios, por ejemplo, los movimientos que un personaje puede dar alrededor de una habitación, los objetos que toma. Juego mucho con los objetos, la lúdica, ¿no? Que eso lo aprende uno en teatro. Como el uso que se le da a un cuchillo si lo tienes. Mientras que en el cuento pasas un poco más por encima de los sucesos
en la novela tienes la licencia para poder mostrar ese desplazamiento de las cosas. Otro elemento que suelo usar mucho es el tema de la caja china. La caja china es como un personaje no puede estar en todos los lugares para resolver la situación, entonces viene otro y te cuenta otra anécdota que va a incluirse dentro de esa anécdota. A veces incluso usamos personajes como lo que dicen los Goetia, que es escritores que cuentan dentro de su novela el trabajo que están componiendo. Eso me parece muy bello, es algo que le he aprendido a Apollos, es un recurso que me encanta y además también lo usa mucho Murakami. Otro recurso que me parece fenomenal es incluir más personajes y darles más vida, ¿no? Lo que no tienes, digamos, lo que el poco espacio que tienes en el cuento no te permite, entonces aprovechas en la novela y dices, vamos a hablar un poco más de este personaje, vamos a extenderlo un poco más, vamos a mostrar detalles, sutilezas, cosas a veces que digamos en el cuento no te permites, pero que por bagatela que sea sabes que hay algo literario ahí. Por ejemplo, el acto de untarse desodorante, ¿no? El acto, qué sé yo, de cepillarse los dientes, el acto de salir a comprar a una tienda un vaso con agua, tomarse un vaso con agua, tomarse una Coca-Cola, etc. Son detalles que si bien pueden observarse desde lo poético, pero también desde lo narrativo son bastante interesantes y me gusta jugar con ellos cuando estoy escribiendo novelas. Hay algo también muy interesante el ver en tu trabajo y que a muchos les ha llamado la atención, y es que pareces escribir desde una orilla totalmente diferente a esa orilla o a ese lugar de donde nosotros estamos acostumbrados a leer la ciudad, a leernos nosotros mismos. Y en ese orden de ideas muchos dicen es que es un escritor más por el lado de los norteamericanos. Tú acabas de hablar de Cormac McCarthy, por ejemplo. Acabas de hablar, por ejemplo, de Faulkner, ¿no? Unas influencias que están del otro lado y no tan latinoamericanas, ni tan colombianas, ni tan regionales. Pero sin duda, tú, en tu experiencia que has tenido como bloguero, como articulista, como gestor cultural, has reconocido ya unas, como dirían los académicos en las universidades, unas marcas lingüísticas que nos permiten plantear unas características de literatura regional. ¿Cuáles crees que son esas marcas lingüísticas y tú cómo logras separarte de ellas? ¿Es una decisión que tomas desde el principio, yo quiero escribir desde allá, no quiero parecerme a los que están escribiendo acá, no me interesa ese tono, no quiero hacerlo desde ahí, no quiero hacerlo ni desde el Chocó, ni desde Pereira, lo quiero hacer desde otro lugar? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando hablas de marcas, voy a tomarme la licencia de interpretar y es, digamos, esos puntos donde encuentro que hay universalidad, pero que puedo extrapolar. Yo creo que yo hago eso en todo momento, aunque aunque ponga el relato, digamos, en un pueblo de Florida o en un pueblo de Georgia. Escribir desde este tipo de literatura obedece más tal vez a la forma en que me eduqué, ¿no? Leyendo a estos autores. Ahora, no quiere decir que yo no haya leído colombianos y los regionales. Creo que de los colombianos me he leído mucho más a los escritores que están creciendo con nosotros aquí en la ciudad, que es una literatura impresionante, bellísima. A propósito del libro de Juliana que le hago la cuña, Plaga, es un libro bellísimo, un libro que uno sale como que noqueado, transformado totalmente. En principio yo tengo dificultades para resolver si escribir directo sobre el lugar donde vivo y sobre las costumbres que me vieron crecer o las costumbres a las que estoy adscrito, pero me doy cuenta más adelante que la forma en que escribo también es identidad, más allá de que parezca que no, pero en realidad yo estoy leyendo también autores que escriben desde su lugar, pero escriben sobre cosas universales. Me di cuenta que realmente por más que yo ponga un asesino en Florida, en Millender Valley,
estoy hablando de asesinos aquí en Colombia. Estoy hablando de miedos, del amor, de el juicio que hago a menudo sobre la religión y sobre el poder político. Estoy hablando también de esas cosas que pasan en el Chocó y que pasan aquí en Risaralda. Lo que hago es extrapolar, ¿no? Incluso en este libro de La noche de las ventanas abiertas hay un cuento que se llama El pacto de Piel del Hombre. Piel del Hombre es una montaña desértica, el Chocó. Lo que hago es simplemente extrapolar la región un poco y ponerle un nombre y ubicarlo en una región que parece que no es la nuestra. Pero me gusta ese ejercicio porque me facilita tocar temas universales. Porque si escribo desde acá puedo perder esa línea, puede resultarme indivisible. En cambio, cuando pongo el foco en otro lugar, obviamente eso exige mucha investigación. Sé que por antonomasia, por obligación, por inercia, debo tocar temas universales. Elber, un adelanto de tu próximo trabajo. Ahora sabemos que hay 2 libros publicados y que tienes algunas novelas que seguramente llegarán a un proceso de publicación pronto, pero ¿qué sigue después de este libro de cuentos para él? Bueno, yo estoy obstinado en publicar una novela, ya sea una novela corta, una novela de largo aliento. Como les dije, tengo 2 novelas en concurso. Más allá de los resultados, creo que va a ser lo próximo que publique. El Soñar, que es en una isla hipotética de Australia, habla sobre los Noongar. También es investigativa, no tiene tanto crimen como las otras, pero tiene unas escenas bellísimas que a mí me encantan. Y la otra, que es Los Goetia, que sí es una novela que parte en Pereira y que termina en la ciudad de Nueva York, con un único personaje, un poeta. Es una novela que dialoga íntimamente con el tema editorial, con el tema del narrador y dialoga con el cine. Elber, bueno, es interesante, por supuesto, siempre escuchar desde el lugar de donde escribes, pero nos dejaste un poquito sueltos esa pregunta, y es que desde estas tertulias buscamos también hablar un poco sobre literatura regional. Y no es que nos interese de alguna manera llegar a esos localismos que son tan innecesarios y que a veces parecen vacíos, aunque sí reconocemos que hay ciertos elementos o características que juntas, sí, plantean: esta es la literatura y así se escribe, ¿no? Cecilia Caicedo ya en un libro lo había demostrado, hablando sobre literatura risaraldense, César Valencia Solanilla también, Rigoberto Gil. Y ahora es para nosotros muy importante escuchar esa lectura, esa mirada que tienen los escritores que están ahora en la escena literaria. ¿Cuáles son esos escritores? ¿Qué piensas de la literatura regional, de lo que se está escribiendo ahora? Y cuáles también, o sea, ¿cómo te proyectas tú en esta región como escritor? Bueno, qué buena pregunta. Yo tengo unos escritores preferidos acá, en Pereira, que me gusta, que sé que voy a la fija. Voy a empezar con Juliana Javierre, que tiene 2 libros muy bellos. Plaga, que acaba de publicar, y 7 veces Lucía. 2 libros que si uno es un lector cuidado, un lector atento, va a encontrar referencias uno en el otro, ¿no? Y además este último libro que toca fibras muy importantes sobre el conflicto armado, sobre la violencia nuestra, y que además dialoga, como ya lo han dicho muchos estudiosos, dialoga con la literatura regional. Me gusta mucho lo de Eduardo López Jaramillo, la parte ensayística. Me gusta repasarlo, me gusta leer lo que ha escrito. Creo que su amor por los escritores es contagioso. Hay otro autor que es el autor de Silicona, ¿me recuerdas el nombre? Jaime Andrés Ballesteros. Jaime Andrés Ballesteros. Me gusta mucho el trabajo de Andrés, el trabajo de cine y la cuentística. Creo que Andrés tiene algo
que se puede decir envidiable, y es que él toca temas universales desde lo local. Sí, eso me agrada muchísimo. Me gusta lo de Hugo Kendo, sobre todo, aunque es del campo, y no voy a decir que lo del campo sea descalificado, al contrario, me parece un reto. Me gusta mucho el estilo de Hugo. Es un estilo directo, que es lo que a mí me gusta leer a menudo. Y entre otros, como Wilmar Ospina, entre otros como algunos amigos míos que están por ahí intentando también hacer literatura. Pero en general yo creo que la literatura de la región, si bien tiene algunas falencias para ponerse en el mapa, creo que no es tanto por la falta de talento, como sí podría hacerlo quizá por lo recursivo, por el hecho de que afuera se cree que Pereira es una provincia. Pero nosotros mucho hemos conversado alrededor de eso, y es que estamos convencidos que va a haber un momento en que la literatura pereirana se va a poner en el núcleo de la literatura de Colombia y quizá muy probablemente de Latinoamérica. Ahora, ¿cómo me siento yo en ese panorama? Pues es muy difícil uno verlo desde adentro, ¿no? Yo me siento cómodo con los escritores, escuchándolos conversar y metiendo la cucharada de vez en cuando. Quizás mi libro no se lea en la academia como una forma de estudiar ese diálogo con la literatura regional, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, digamos de rastrear lo histórico, se va a rastrear el estilo, el lugar en el que sale el autor escribiendo en un momento determinado. Creo que eso va a ser lo más importante, y también cómo la literatura universal, en una época donde el internet y de la globalización influye tanto para que un autor pueda escribir no solo de su región, sino del mundo entero. Este es Elber Coes a propósito de su trabajo narrativo y en particular de su libro de cuentos editado por la editorial antioqueña Fallidos Editores, La Noche de las Ventanas Abiertas, un compilado de algunos de sus cuentos. Aquí en la librería Roma, todos los martes y los jueves desde las 5 de la tarde estaremos conversando con diferentes autores, 16 escritores, 10 autores que para nosotros son de esos 16 las voces más reconocidas del departamento y que sin duda merecen ser reconocidos en estos escenarios culturales. Acá en la librería Roma siempre conversamos con nuestros autores. Elber, muchas gracias por acompañarnos y bueno, bienvenidos también acá a la librería Roma todos los que quieran escuchar estas tertulias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.